Desde siempre, la juventud ha sido ese territorio ambiguo entre la inocencia y el anhelo por la libertad, un espacio en el que los sueños se entrelazan con las exigencias de la madurez. La historia de Luna comienza en un día luminoso, en el que el ambiente festivo y la promesa de un nuevo comienzo se vieron marcados por un regalo inesperado. Era el día de su cumpleaños, y un obsequio sorpresa de parte de su amado le ofrecía la ilusión de romper las cadenas del pasado. Ese presente, cuidadosamente envuelto, simbolizaba mucho más que un mero adelanto de celebración, era la llave que abría la puerta hacia una vida sin límites, donde la rebeldía y la pasión se fusionaban para dar paso a una independencia largamente anhelada. Luna, joven y vibrante, se dejó llevar por la euforia del momento. La emoción le embargaba al imaginar que, por fin, sus decisiones no estarían atadas a las normas impuestas por la tradición ni a la mirada protectora de quienes la habían cuidado toda su vida. Sin embargo, en medio de esa atmósfera de júbilo, la sombra del deber y la responsabilidad se hacía presente en la voz de Marina, su madre, quien, con el corazón encogido, recordaba que el hogar familiar debía ser respetado y que la seguridad ofrecida por la figura materna no debía ser abandonada a la ligera. Ese recordatorio maternal representaba la lucha interna entre el deseo de volar y la necesidad de permanecer en el nido, un conflicto que marcaría el trayecto de Luna en los días venideros. La joven, convencida de que ya había llegado el momento de dejar atrás las restricciones de la niñez, decidió emprender el camino hacia la autonomía. Su espíritu rebelde, impulsado por la idea de que la madurez se traduce en libertad total, la llevó a desafiar las advertencias y a emprender una nueva vida junto a Andrés, el hombre que despertó en ella la ilusión de un amor sin fronteras. La decisión de abandonar el hogar familiar no fue tomada a la ligera, era el reflejo de años de frustraciones acumuladas, de la necesidad de demostrar que ella podía manejar su destino sin la constante supervisión de quien la había protegido desde su infancia. En esos primeros instantes de libertad, Luna vivió una especie de respiro embriagador. Cada momento se impregnaba de la sensación de haber conquistado el mundo, de haber dejado atrás las ataduras que, aunque bien intencionadas, parecían limitar su crecimiento. Sin embargo, la transición hacia la independencia pronto le reveló que la vida, al igual que el amor, es un terreno lleno de matices y desafíos inesperados. La ilusión del escape se encontró con la cruda realidad de la responsabilidad. La libertad, lejos de ser un camino pavimentado únicamente de sueños, requería esfuerzo, compromiso y una madurez que iba más allá de la mera rebeldía. El paso a la vida independiente se manifestó de forma tangible cuando Luna, en un acto que simbolizaba su ruptura con el pasado, acudió a adquirir una pastilla del día después en una pequeña farmacia. Allí, la interacción con una vendedora experimentada le recordó que, a pesar de sus aspiraciones, aún no estaba preparada para asumir ciertos riesgos. Esa experiencia, aparentemente banal, encarnó la tensión entre la juventud que se siente capaz de decidir por sí misma y la sabiduría de quienes han aprendido a lo largo del tiempo a medir las consecuencias de cada elección. El encuentro en la farmacia se convirtió en un presagio de los dilemas que vendrían, en el que cada decisión tendría un precio, y en el que la autonomía no siempre se traduce en una libertad sin riesgos. La determinación de Luna se cristalizó en el día en que anunció su partida del hogar familiar. Con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad, se despidió de las estructuras que durante años le habían brindado protección, convencida de que la verdadera adultez residía en la capacidad de tomar decisiones sin depender de la aprobación de los demás. La idea de vivir junto a Andrés, en una vivienda que él consideraba su refugio, se presentó como la manifestación última de la independencia. Sin embargo, al llegar a ese nuevo espacio, la realidad comenzó a asomar con rostro implacable. El hogar de Andrés, lejos de ser el santuario soñado, era un lugar modesto, desordenado y carente de las comodidades que ella había idealizado. La falta de lujos y la precariedad del entorno doméstico pusieron en evidencia que la libertad no es sinónimo de comodidad, sino de un constante aprendizaje en el que cada acción requiere responsabilidad. En esa casa modesta, Luna se enfrentó a una nueva serie de desafíos. La convivencia con Andrés, que al principio había estado teñida de romanticismo y complicidad, pronto se transformó en una lucha por el equilibrio entre el amor y las tareas cotidianas. Las obligaciones domésticas, que ella había imaginado delegar o, al menos, compartir de manera equitativa, se convirtieron en una fuente de conflicto. La expectativa de vivir en un ambiente sin ataduras se vio opacada por la realidad de que, en un hogar, cada rincón demanda cuidado y esfuerzo. La división de responsabilidades se volvió motivo de desencuentros, evidenciando que la convivencia implica negociar espacios, tareas y expectativas, y que la independencia se construye día a día a través de pequeñas acciones que suman al bienestar común. A medida que transcurrían los días, la desilusión de Luna comenzó a hacerse notar.
El brillo inicial de la libertad se fue apagando lentamente al confrontarse con las dificultades inherentes a la vida en pareja y a la necesidad de asumir compromisos que jamás había imaginado. La incertidumbre se mezclaba con el hastío, y la promesa de una existencia sin reglas daba paso a la cruda realidad de un mundo en el que cada acción tiene consecuencias. El ambiente doméstico se tornó tenso, y el sueño de una vida plena y sin restricciones se vio empañado por los conflictos cotidianos. El sentimiento de soledad, a pesar de estar en compañía, se instaló en Luna, quien comprendió que la independencia, aunque anhelada, exigía un precio muy alto, el de aprender a convivir con las imperfecciones del otro y, sobre todo, con la fragilidad de uno mismo. En paralelo a su vida personal, se desarrollaba una trama que evidenciaba la complejidad de las relaciones humanas en el ámbito laboral y amoroso. Una joven que buscaba forjarse un futuro profesional se vio envuelta en una situación que, desde el inicio, parecía teñida de engaño y traición. Durante una entrevista de trabajo, la aspirante se encontró con la presencia de un empresario llamado Sebastián, cuya conducta ambigua y manipuladora revelaba intenciones poco claras. El ambiente laboral, que debería ser un espacio de crecimiento y oportunidades, se transformó en un escenario en el que las apariencias engañaban y donde la confianza se ponía a prueba. La entrevista se convirtió en el punto de partida de una serie de eventos que involucraron no solo el ámbito profesional, sino también la vida personal de quienes se encontraban en el epicentro de la trama. La doble vida y los engaños se fueron revelando con el paso del tiempo, y las líneas que separan la pasión del desengaño comenzaron a difuminarse. En el entorno de Luna, los signos de traición se hicieron cada vez más notorios. Andrés, el hombre con quien había compartido la ilusión de un amor sin límites, empezó a mostrar actitudes que distaban de la complicidad y el respeto que ella había imaginado. La convivencia se transformó en un juego de apariencias en el que cada gesto ocultaba intenciones contradictorias, y en el que el ideal romántico se enfrentaba a la dura verdad de que el amor, en ocasiones, puede ser tan efímero como engañoso. La desilusión se instaló en el corazón de Luna, y la idea de que la independencia le permitiría encontrar la felicidad se vio ensombrecida por la constatación de que no todos los sueños se hacen realidad sin antes pagar un alto precio. La historia dio un giro inesperado cuando, en medio del torbellino de emociones y responsabilidades, se revelaron secretos que habían permanecido ocultos. La trama se complicó aún más cuando las mentiras y las dobleces se entrelazaron con la vida de otros personajes que compartían destinos cruzados. Una mujer, casada y sumida en la rutina, descubrió con dolor que su esposo la había engañado. La traición en el ámbito conyugal se convirtió en un espejo de la infidelidad que se vivía en otros frentes, y reveló la amplitud del sufrimiento causado por quienes abusaban de la confianza y el amor. La denuncia de la infidelidad, junto con la confrontación de las mentiras, creó un ambiente de tensión en el que la verdad emergía a pesar de los intentos por ocultarla. La ruptura de la confianza y la exposición de los engaños se volvieron el detonante de un cambio profundo en la vida de todos los involucrados. El descubrimiento de la doble vida de Andrés y de la traición en el ámbito profesional puso en evidencia que la lucha por la independencia no es una cuestión de edad o de deseo, sino de aprender a discernir entre lo que se idealiza y lo que se vive en la práctica. Cada paso que daba Luna en su camino hacia la madurez estaba marcado por la confrontación de sus propias ilusiones con la realidad intransigente de un mundo donde la lealtad es a menudo frágil y donde la confianza se gana, pero también se pierde, con una rapidez abrumadora. La decepción se entrelazaba con el aprendizaje, y el camino hacia la redención se abría en medio de las cenizas de los errores cometidos. El proceso de reconstrucción personal que inició Luna fue doloroso y lleno de contradicciones. La joven, que había abandonado el refugio del hogar con la esperanza de encontrar una vida llena de aventuras y emociones, se vio obligada a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La soledad, el cansancio y el peso de la responsabilidad se hicieron presentes en cada amanecer, recordándole que la independencia es un territorio en el que cada elección implica renuncias y sacrificios. Sin embargo, en medio del sufrimiento, se abría la posibilidad de redención, un camino en el que cada caída se transformaba en una lección y cada error en un escalón hacia una versión más madura y consciente de sí misma. El proceso de introspección llevó a Luna a comprender que la verdadera libertad no radica en la ausencia de ataduras, sino en la capacidad de asumir la responsabilidad de cada acción. La experiencia vivida en la casa de Andrés, con sus rencores y desilusiones, se convirtió en una escuela de la vida en la que aprendió que el amor propio es el cimiento sobre el cual se construye una existencia plena. La separación de lo familiar, aunque dolorosa, le permitió descubrir sus propias fortalezas y debilidades, y comprender que la madurez se forja en el crisol de la experiencia, en el reconocimiento de los propios errores y en la valentía de enfrentar las consecuencias. En paralelo, la trama del engaño en el ámbito laboral y conyugal fue adquiriendo una dimensión casi épica.
La mujer que había descubierto la infidelidad de su esposo encontró en su dolor una fuente de determinación para cambiar su destino. La revelación de las traiciones cometidas por aquellos en quienes había confiado se transformó en el motor para buscar justicia y recuperar su dignidad. En un giro inesperado, la denuncia de la doble vida y de la manipulación se convirtió en una lucha por la verdad, una batalla en la que cada testimonio, cada evidencia, se sumaba al grito de un clamor por la equidad y el respeto. La convergencia de estos hilos narrativos, el desencanto amoroso, la desilusión de la independencia y la denuncia de la infidelidad tejió una trama compleja en la que cada personaje se vio enfrentado a sus propias contradicciones. La violencia de los sentimientos, la fragilidad de las promesas y la crudeza de las realidades se entrelazaban para formar un mosaico en el que lo bello y lo doloroso coexistían en un tenso equilibrio. El relato dejaba en claro que la madurez no se alcanza sin enfrentar los aspectos oscuros de la existencia, y que la búsqueda de la libertad implica, necesariamente, el enfrentamiento a los propios límites. A lo largo de este camino de luces y sombras, Luna comenzó a reconstruir su vida pieza por pieza. La experiencia vivida en la convivencia con Andrés, aunque inicialmente había sido interpretada como la encarnación de la libertad, se transformó en una lección fundamental sobre el valor de la autonomía personal y la importancia del respeto propio. La confrontación con la desilusión le permitió descubrir que cada herida, por dolorosa que fuera, tenía el potencial de transformarse en una enseñanza invaluable. La joven entendió que la verdadera independencia no se encuentra en el rechazo absoluto de la ayuda o en la negación de la responsabilidad, sino en la capacidad de forjar un camino en el que cada error se convierta en la semilla del crecimiento. La transformación interna de Luna no pasó desapercibida para quienes la rodeaban. Lentamente, la imagen de la joven impulsiva y desafiante dio paso a la de una mujer reflexiva, consciente de sus propias limitaciones y decidida a aprender de sus fracasos. El proceso de redención se manifestó en cada pequeño acto cotidiano, en la forma en que asumía las tareas del hogar, en la manera en que enfrentaba los desencuentros y en la determinación de recuperar la confianza perdida. Cada experiencia se convirtió en una oportunidad para reconstruir su identidad, para redefinir lo que significaba ser libre y para comprender que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de reinventarse una y otra vez. Mientras tanto, la lucha en el ámbito laboral y conyugal seguía su curso, revelando que la injusticia y la traición no conocen límites. La denuncia de la infidelidad y la exposición de las manipulaciones se extendieron como un eco en un entorno que, a primera vista, parecía regido por reglas impuestas desde arriba. El ambiente de trabajo se transformó en un escenario de confrontación, en el que la honestidad y la integridad se enfrentaban a la corrupción y a la ambición desmedida. La lucha por la justicia se convirtió en un símbolo de la resistencia contra quienes abusaban de su poder, y la victoria, por pequeña que fuera, representó la posibilidad de construir un futuro más equitativo. En este entramado de historias paralelas, se evidenció que la búsqueda de la independencia y la redención es un camino que recorre tanto lo personal como lo social. La experiencia de Luna, marcada por la ruptura con el pasado y el enfrentamiento a una realidad compleja, se transformó en un reflejo de las contradicciones que existen en cada sociedad. La ilusión de una vida sin ataduras se encontró con el imperativo de la responsabilidad, y el ideal romántico dio paso a la cruda constatación de que el verdadero crecimiento personal se alcanza cuando se aprende a valorar cada lección, por dolorosa que sea. Con el paso del tiempo, la narrativa de Luna se fue enriqueciendo con las cicatrices de sus batallas y con la sabiduría adquirida en cada derrota. La joven, que en un principio había visto en la independencia la liberación de todo control, comprendió que la libertad verdadera es la capacidad de decidir en medio de la adversidad, de aprender a amar sin dejar de respetarse y de construir un destino en el que cada error se transforme en un peldaño hacia la superación personal. La reconexión con sus propios valores y el reconocimiento de la importancia del amor propio se convirtieron en los pilares sobre los cuales edificó una nueva versión de sí misma, más resiliente y consciente. Finalmente, en el ocaso de aquella etapa turbulenta, la historia de Luna alcanzó una resolución que, aunque no borraba las cicatrices del pasado, sí ofrecía la posibilidad de mirar hacia el futuro con esperanza. La redención se materializó en el momento en que la joven decidió perdonarse a sí misma y reconocer que cada tropiezo había sido parte esencial de su camino. La transformación interna la llevó a abrazar la responsabilidad de sus actos y a comprender que la verdadera madurez reside en la capacidad de enfrentar las consecuencias, de aprender de los errores y de reconstruirse a partir de las lecciones que la vida ofrece sin medida. El relato, cargado de simbolismo y de la intensidad de emociones vividas, invita a una reflexión profunda sobre el significado de la libertad y el precio de la independencia. La experiencia de Luna se erige como un espejo en el que se reflejan las contradicciones de la existencia, la búsqueda incesante de la autonomía, el desengaño ante la dureza de la realidad, la traición que hiere profundamente y, finalmente, la posibilidad de la redención a través del amor propio y el compromiso con la verdad.
La historia se convierte, así, en una metáfora de la vida misma, en la que cada regalo, por hermoso que sea, esconde en su interior el reto de aprender a vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Al concluir este recorrido, el lector es invitado a meditar sobre sus propias aspiraciones y sobre el valor de la madurez. La narrativa de Luna, con todos sus giros y revueltas, nos recuerda que el camino hacia la verdadera libertad no es una línea recta, sino un sendero sinuoso en el que la fortaleza se forja en medio del dolor y la sabiduría nace de la aceptación de nuestras imperfecciones. Cada paso, cada tropiezo y cada triunfo se convierten en parte integral de una transformación que, aunque dolorosa, permite descubrir la grandeza que reside en el acto de reinventarse. En definitiva, la historia de Luna es un llamado a la reflexión sobre el precio que debemos pagar por la libertad y sobre la importancia de asumir la responsabilidad de cada elección. La experiencia vivida por la joven desde la euforia de un regalo sorpresa que simbolizaba un nuevo comienzo, hasta la amarga lección de que la independencia no es sinónimo de ausencia de dificultades es un recordatorio de que la madurez se construye con coraje, con el reconocimiento de nuestros errores y con la determinación de transformar cada herida en una oportunidad para crecer. El relato nos invita a cuestionar lo que entendemos por independencia y a reconocer que, en el fondo, la verdadera emancipación no consiste en huir de nuestras raíces, sino en aprender a caminar sobre ellas. En construir un puente entre el pasado y el futuro en el que cada paso tenga el valor de una lección aprendida. La historia de Luna, cargada de traiciones, desilusiones y, sobre todo, de un anhelo profundo por encontrar el propio camino, se erige como un testimonio de la capacidad humana para reinventarse, para sanar y para construir, a partir del dolor, una versión más auténtica y fuerte de sí misma. Así, mientras el eco de las decisiones pasadas se disipa en el horizonte, la figura de Luna se alza como símbolo de la resiliencia y del poder transformador del amor propio. Su travesía, llena de contrastes y matices, nos enseña que el camino hacia la redención está sembrado de desafíos, pero que en cada uno de ellos reside la semilla de un futuro mejor, de una vida en la que la verdadera libertad se manifiesta no en la ausencia de límites, sino en la capacidad de abrazarlos, de aprender de ellos y de seguir adelante con la convicción de que cada error es una lección invaluable. En última instancia, la narrativa de esta historia nos invita a reconocer que cada regalo que recibimos, cada oportunidad que se nos presenta, lleva consigo la posibilidad de un cambio profundo, de una transformación que, a pesar de los momentos de oscuridad, nos impulsa a buscar la luz. La historia de Luna es, en esencia, una oda a la capacidad humana de reinventarse, a la valentía de enfrentar la realidad en toda su crudeza y a la convicción de que, incluso en medio de la traición y el dolor, siempre existe una oportunidad para renacer, para encontrar en uno mismo la fortaleza necesaria para transformar las cicatrices en medallas que celebren la victoria de haber aprendido a vivir. Hoy, al reflexionar sobre el recorrido de Luna, se nos ofrece una pregunta que invita a la introspección: ¿qué significa para cada uno la verdadera libertad? ¿Es acaso la ausencia de restricciones o la capacidad de asumir nuestras responsabilidades con dignidad y amor propio? La respuesta, tan compleja y variada como las propias vidas, reside en el hecho de que cada experiencia, por dolorosa que sea, nos enseña algo fundamental sobre quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. La independencia, lejos de ser un estado permanente de euforia, es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento, en el que cada desafío se convierte en la oportunidad de descubrir nuestra verdadera fortaleza. A medida que el relato llega a su fin, se hace evidente que la redención y la madurez son el resultado de enfrentar, sin miedo, las consecuencias de nuestras propias decisiones. La travesía de Luna, llena de altibajos, es un reflejo de la complejidad de la existencia humana, en la que cada error, cada desilusión y cada triunfo se entrelazan para formar la trama de una vida plena y auténtica. La lección final es clara: la libertad no es un destino, sino un camino que se recorre día a día, en el que la capacidad de amarse y respetarse a uno mismo es el cimiento sobre el que se edifica todo lo demás. Con estas palabras se cierra la narración, dejando en el lector una profunda invitación a la reflexión personal. La historia de Luna, cargada de momentos de euforia, dolor y, sobre todo, de aprendizaje, es un espejo en el que cada uno puede encontrar su propio reflejo y cuestionarse: ¿qué significa realmente ser libre? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la independencia? Y sobre todo, ¿cómo podemos transformar cada error en la oportunidad de construir un futuro lleno de esperanza y autenticidad? Este relato nos enseña que la madurez es el resultado de un constante proceso de autoconocimiento y de la valentía para enfrentar las sombras que se ocultan tras la euforia inicial de un sueño largamente anhelado. La libertad, en su forma más pura, no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de asumir nuestros propios límites y de construir, a partir de ellos, un camino que nos lleve a ser la mejor versión de nosotros mismos. Que la historia de Luna inspire a cada uno a abrazar la complejidad de la vida,
a aprender de cada experiencia y a descubrir que, en el cruce entre la pasión y la responsabilidad, se encuentra la verdadera esencia de la libertad. Porque al final del día, lo que realmente nos define no es el número de barreras que superamos, sino la capacidad de transformarlas en la base sólida sobre la cual edificamos una vida llena de significado y autenticidad. Cada regalo, por muy hermoso que parezca en un primer instante, puede llevar consigo la complejidad de un destino lleno de pruebas y aprendizajes. La experiencia de Luna nos recuerda que, al final del día, la verdadera redención no consiste en evitar el dolor, sino en aprender a vivir con él, en transformarlo en una fuente de energía que nos impulse a ser mejores y en descubrir que la madurez se forja en la intersección de nuestros sueños y nuestras responsabilidades. Con este pensamiento, el viaje de Luna se cierra, pero deja en el lector la invitación a continuar su propio camino con la convicción de que cada tropiezo es solo el preludio de un nuevo comienzo. En la búsqueda incesante de la independencia, lo más importante es nunca olvidar que la verdadera libertad nace del respeto por uno mismo y de la valentía para aceptar que, en cada error, se esconde la semilla de un futuro lleno de posibilidades. Que la historia de Luna sirva de faro para quienes se atreven a soñar, a luchar y a reinventarse a sí mismos en medio de la incertidumbre. Porque, al final, cada uno de nosotros tiene la capacidad de transformar el dolor en fortaleza, de convertir la traición en una lección de vida y de encontrar en el reflejo de nuestras propias cicatrices la prueba irrefutable de que la redención y la verdadera libertad están al alcance de quienes se atreven a enfrentarse a la realidad con el corazón abierto y la mente dispuesta a aprender. Esta es la historia de Luna, una joven que, en busca de un regalo de libertad, descubrió que el verdadero obsequio está en aprender a quererse, a respetarse y a transformar cada caída en una oportunidad para volar más alto. Una historia que, a pesar de sus traiciones y desilusiones, se ilumina con la fuerza del amor propio y la convicción de que cada experiencia es, en esencia, un paso necesario en el camino hacia la redención.